Bienvenidos a Presenta tu libro con Letraria. Hoy nos acompaña el autor David Manangón Benítez, que nos viene a presentar su último libro, Léeles a tus hijos. Hola David, ¿cómo estás? Hola Marcos, un gusto saludarte, gracias por este espacio. De nada David, es un placer tenerte como invitado. Si te parece, vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿quién es David Manangón y de qué trata tu libro Léeles a tus hijos? Bueno, antes que nada, soy un padre de un adolescente y también soy docente de literatura. Bueno, lo fui durante mucho tiempo y principalmente en la actualidad soy editor de libros y mentor en la creación de libros a nivel profesional. El libro Léeles a tus hijos nace precisamente por una necesidad que yo vi como padre de un adolescente de no encontrar libros enfocados en conectar la lectura con los adolescentes. La mayoría de libros que he encontrado en el mercado están centrados principalmente en los infantes, en la niñez temprana, hasta los 10 años más o menos, pero después entre la preadolescencia y la adolescencia es como que estuvo desprovisto de herramientas que nos guíen un poco sobre este proceso. Y aprovechando mi formación como docente y mi trabajo actual como editor, me vi en la labor más o menos desde el año 2015 de empezar a investigar por mi cuenta, porque lo que sí encontré mucho fueron papers, fueron documentos investigativos que hablan sobre la lectura y la relación de la lectura en la adolescencia, pero libros per se a nivel comercial, digamos, o enfocados ya dirigidos con un lenguaje hacia padres, no los encontré. Entonces ahí encontré una oportunidad de crear un libro que me permita también vertir todo lo que he aprendido a lo largo de años, tanto como padre, como docente y ahora como editor. Ahora hay un gran reto porque, como sabes, los avances tecnológicos al final captan la atención de los adolescentes todo el tiempo y es complicado pues intentar reconducirles a la lectura. Supongo que bueno, que en tu libro, digamos, darás pautas para intentar cambiar, ¿no? Esa tendencia. Precisamente hay un capítulo dirigido expresamente a la relación que tenemos ahora entre las personas y las pantallas, ¿ya? Y trata de no evadirlo, precisamente encontrar una mediación para aprovechar también las herramientas que nos permite la tecnología ahora para fomentar la lectura. Yo personalmente leo bastante en Kindle, leo bastante lecturas electrónicas por la facilidad que presta, ¿ya? Porque uno puede llevar a todo lado y sacar el teléfono móvil o sacar la computadora, la laptop y ponerte a leer. Entonces, lo que sí trato es de encontrar una mediación para regular el uso de las pantallas en casa, no eliminarlos, porque desde mi perspectiva eso también sería erróneo, sobre todo a esa edad, sino acompañarlos para saber utilizar adecuadamente estas herramientas y que no sean una fuente de distracción. Entonces, en uno de los capítulos, si no me equivoco, es el capítulo 7, hablo acerca de la relación de las pantallas y la lectura y cómo podemos aprovechar algunas herramientas y también cómo podemos mediar para evitar que sean una pérdida de tiempo o una distracción el momento de la lectura. ¿Dirías que hoy en día los adolescentes leen menos que los adolescentes de hace 20 años? En el sentido tradicional, sí. De hecho, a nivel estadístico, uno de los primeros textos que leí fue de la CERLAC que evidencia, sobre todo aquí en América Latina, que yo vivo en Ecuador, se evidencia que sí hay una disminución en la cantidad de libros a nivel tradicional que per se podríamos definirlo. Pero sí podríamos decir que se han generado otros modos de leer que también podríamos nosotros estar un poco más abiertos a este tipo de lecturas. Un ejemplo, ya, al conversar con mi hija porque en el primer capítulo parte justamente de una anécdota que tuve,
que es que yo intentaba que ella lea un libro de papel y hubo un conflicto porque ella estaba leyendo en el teléfono. Y yo de cierta manera no aceptaba esto, para mí no era lógico. Pero luego profundizando un poco más en lo que hacía, me di cuenta que también hay otras formas de lectura. Un ejemplo pequeño es, por ejemplo, los webtoons, ¿ya? Hay una plataforma de webtoons que genera un tipo de novelas gráficas que la mayoría está escrito en coreano, en japonés, y luego se traducen a inglés y luego se traducen a español. Me di cuenta que ella, para adelantar un poco, cuando no se traducen rápidamente al español alguno de los capítulos que ella estaba leyendo de alguna de sus novelas gráficas, ella decidía leerlos en inglés. Y de cierta manera sabe bastante inglés gracias a eso. Entonces, podríamos decir que de forma tradicional sí se ha reducido el modo de leer, pero sí hay un interés genuino por conocer historias, por conocer autores nuevos, porque cuando a uno le engancha una historia realmente la lee de muchas formas. E incluso hay versiones, podríamos decir, que se publican en capítulos hipercortos, tanto en Reels en Instagram como en TikTok, que son historias fascinantes, ¿ya? Yo el año pasado estuve compartiendo con ella misma una historia que se llama Angel Engine, que es como el motor del ángel, algo así. Una historia increíble que se iba lanzando casi semanalmente. Entonces, sí hay el interés por parte de los jóvenes. La cuestión es saber cómo acompañar esto para que, nuevamente, no se convierta en un distractor nada más, sino que sirva para generar, antes que nada, una conversación. Y hacia allá apunta mucho el libro. Que la lectura no sea solamente como nos pasaba, al menos cuando yo era joven, muchas veces, ándate a leer un libro para que no molestes, digamos, o para que estés haciendo algo, y ahí quedaba todo. Sino que la lectura sea un punto de partida para que se genere un tema de conversación. Entonces, el libro lo que apunta es dar algunas directrices, dar algunos enfoques y estrategias para que sepamos un poco cómo tomar un hilo conductor a partir de un tema de lectura y a partir de ahí empezarnos a relacionar mejor con nuestros hijos o con los adolescentes, por ejemplo, con hermanos o con primos o con sobrinos, con nuestros familiares. Y también de esa manera lo que pretendo yo promover es que todos los adultos de alguna manera nos convirtamos en educadores y fomentemos la lectura de esa manera. No como un hecho de que para que no me estés molestando, anda y lee y aprende algo, sino que la lectura sea en realidad el punto de partida para relacionarnos y compartir algo en común y de esa manera también ir explorando nuevas cosas que nosotros como adultos tal vez no tenemos el tiempo por las obligaciones que tenemos. Me parece muy interesante esto que planteas, de que ellos mismos lleguen por su cuenta a la lectura, independientemente del formato que elijan. Las plataformas webtoons son muy populares entre los adolescentes y luego también la modalidad por entregas. Eso entronca mucho con con el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, que había aquellos folletines, ¿no? Aquellas publicaciones por entregas. Pues claro, mira, al final los seres humanos no somos tan diferentes de los antepasados. Tenemos esa necesidad, ¿no? De ir masticando poco a poco a veces las historias. Lo único que yo te diría es que a nivel cognitivo, la experiencia de leer un libro en papel con leer en la pantalla o escuchar un audiolibro, digamos, es diferente, ¿no? Se activan zonas cerebrales totalmente diferentes. Sí, eso es un hecho y no pretendo evadirlo. De hecho, me parece que es un punto de llegada al final, ¿no? Lo que en la estrategia, digamos, que yo propongo es usar los puntos de partida que ya les funcionan a los adolescentes para que gradualmente ir llegando, ir plantando semillas, digo, y es como sembrar, poner semillitas, que a la larga, sobre todo ya apuntando a la edad adulta, ¿ya? En la edad adulta eso florece. Yo lo digo por experiencia propia. Generalmente en la adolescencia como que estamos preocupados de otras cosas. A lo que yo apunto quizá es que es muy posible que el adolescente o en poco porcentaje se aficione directamente a leer libros, a leer novelas, ¿no?
pero sí si empezamos con cuentos sobre todo. A mí me parece que el cuento es un punto de partida muy interesante para conocer autores, ¿ya? Y como tú dices, similar a lo que pasaba a finales del siglo XIX con Lovecraft, con los libros de estos, los pulp, ¿no? Los pulp fiction que eran de esa época y que ahora los leemos en cuentos, en tomos de Valdemar Gótica, encontramos un libro enorme, ¿no? Pero es encontrar una manera de sembrar esta semilla que cuando seamos adultos la lectura en realidad se vuelva cotidiana, por placer y por gusto. Entonces, es evidente que la lectura de este modo, la que no es obligatoria, ya solamente se produce a partir de una conexión emocional que hemos generado con alguien. ¿Ya? Cuando nosotros generamos una conexión emocional y ya maduramos un poco, ya entramos a la edad adulta, empieza a generarse una necesidad de volver o de recurrir a los libros, de recurrir a fuentes ya literarias y cada vez más complejas, porque eso también es importante, ¿no? Que hay una edad madurativa de los libros. Entonces, que eso también se vea, que tengamos esa capacidad de ir avanzando y que cada vez podamos ir recurriendo a lecturas cada vez más profundas, más complejas y que vayan de acuerdo a nuestra edad cronológica también. Entonces, por ejemplo, algunos critican mucho que empiecen leyendo Harry Potter, ¿ya? Yo más bien criticaría a los adultos que seguimos recurriendo, o sea, únicamente, digo, ¿no? Solo leo a Harry Potter y nada más. Ahí es como que hay un conflicto desde mi punto de vista. Pero como punto de partida puede servir muchos tipos de lectura y muchas veces nosotros como adultos comprobado que queremos imponer a veces las lecturas que a nosotros nos gustan o que pensamos que son mejores. Un ejemplo, una anécdota que cuento en el libro, cuando yo era profesor, un grupo de estudiantes de 15 años estaban leyendo esta serie de novelas Hash, que es como medio distopía, como que es una serie de novelas, ¿ya? Y desde mi punto de vista yo les presento y les digo, mejor lean Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Les digo, léanse esto y van a ver qué es mejor. Y el momento que ya luego empezamos a comentar las dos lecturas, ellos se enfrascaron más en defender su libro Hash y no tomaron en cuenta las... Entonces, eso me hizo dar cuenta que en realidad ellos sí estaban leyendo y valorando un libro que tal vez desde mi perspectiva no tiene el mismo valor literario o la profundidad o todo lo que tiene de fondo, ¿no? Pero que en sí el hecho de que ellos sean capaces de defender lo que leen versus una lectura aparentemente superior o de mayor profundidad, también tiene mucho valor, porque eso les está haciendo ser críticos y les está haciendo que piensen acerca de lo que están leyendo, lo que les gusta, lo que no les gusta, las relaciones que encuentran también con otras lecturas. Entonces, tal vez no menospreciar los gustos que tienen, que son precisamente ligados a su edad. Y en eso también tiene mucho que ver el ego de los adultos, ¿no? Que solo pensamos que ya vas a madurar y vas a abandonar esas cosas, que puede ser que sí, pero si solamente nos planteamos en una posición en contra o en oposición o en quererles marcar la pauta siempre, que eso para eso está la escuela, digo yo, ¿no? Que hay que diferenciar eso también, que las lecturas obligatorias y lo que tiene que ver con el instituto, con el liceo, con el colegio, es una cosa, que es una lectura obligatoria y que es necesario para aprender. Pero a esto yo le pongo otra cara, que es la lectura por gusto, que es la lectura por placer, que no debe ser impuesta, que debe ser más una lectura exploratoria. Y sobre todo, y que creo que es lo fundamental, que debe siempre conducir a una conversación. No puede quedarse y una conversación, no un interrogatorio o una evaluación. Tiene que ser una conversación en iguales, tiene que ser horizontal totalmente, ¿ya? Entonces, eso es en parte a esto que estábamos hablando de que sí, la lectura, el del libro en físico sí tiene muchísimas ventajas, pero no podemos pretender que sea un salto directo, porque ellos muchas veces tienden a tacharlo de aburrido y se niegan de rotundo. Entonces, actuar estratégicamente como padres y saber cómo saltar esa barrera que está tal vez conduciendo, yéndonos un poco, ¿no? Por un camino lateral hasta llegar a ese punto en el que sí, después hasta uno termina coleccionando los libros en papel porque a mí me pasa mucho eso, ¿no? A veces leo un libro en digital que me gustó mucho y luego lo busco en físico para tenerlo,
porque es así muchas veces ya se convierte el libro, ¿no? ¿Qué importancia le das para convertirse en lector? Que el adolescente o bueno, el niño tenga un buen entorno, digamos, que en casa también sean lectores, porque al final mucho se hace también por imitación. En mi caso particular, eso, y lo comento en el libro también, eso fue fundamental para mí. Para mí, yo me crié en un hogar en el que había una biblioteca grande, en el que mis papás me dejaban acceder a cualquier libro indistintamente. Entonces tomaba libros tanto clásicos como novelas. Aquí hay una colección que se llama Ariel Juvenil, que publicaba ciertos libros y cuentos con una mezcla entre texto en papel, texto en escrito, con ilustraciones tipo cómic, ¿no? Entonces yo tuve ese acceso por fortuna y creo que eso es fundamental en la niñez. Tal vez en la adolescencia hay un pequeño salto, ¿no? Es como que nos ocupamos de otras cosas, pero si hay una buena relación con los libros desde niño, es muy probable que cuando ya pasemos la adolescencia y lleguemos a la edad adulta, volvamos a él. Entonces, ahí va nuevamente el tema del libro y por qué está enfocado en padres de preadolescentes y adolescentes. Y es porque en esa etapa hay que tomar otras estrategias aparte de esta, que haya una biblioteca presente. Como que tenemos que como padres hacernos más presentes y tener la voluntad de acercar los libros de otras maneras posibles, ¿ya? En efecto, en la infancia influye muchísimo el tener libros a la mano y de todos los tipos posibles para que el niño mismo explore qué le gusta, ¿ya? Y hay diferentes etapas de desarrollo también, ¿no? Cuando somos más pequeños, tendemos a buscar más libros que tengan más ilustraciones, que tengan las letras más grandes, o sea, que la edición sea más cuidada. Conforme vamos creciendo, tratamos y nos concentramos un poco más en la lectura. También influye mucho el que nos lean, ¿ya? En voz alta. Y esto es una costumbre que traemos de épocas milenarias, ¿no? El que una persona, generalmente el más grande o el más anciano, se sentaba al fuego y empezaba a contar las historias, que luego son los mitos que trascienden, que han trascendido los siglos, ¿no? Eso mismo tratar de replicar y no dejarlo en la época de la infancia. Porque nuevamente cuando somos padres, tendemos a preocuparnos cuando son pequeñitos, les leemos, desde el vientre de la madre les leemos en la cuna, les leemos en todo lado. Conforme van creciendo, cada vez se vuelve más complicado y lo dejamos y lo dejamos y lo dejamos. Entonces, no abandonar esta práctica, creo que eso resulta también muy útil, utilizar y también no imponerlo como una carga, es decir, no es necesario que todos los días les leamos después, sino tal vez escoger un día a la semana, como un sábado, por ejemplo, un momento en el que la familia esté junta y leer, tal vez que uno, el padre se siente y le lee, o la madre, o uno de los hijos que ya están en la adolescencia, compartir esto, o pedirle, por ejemplo, que mientras estoy cocinando el desayuno o estoy preparando la cena o algo, un momento en el que estemos juntos, pedirle que me lea durante 5 minutos. Mientras estoy cocinando, por favor, léeme esto y luego conversar. Si no nos gustó, pasamos a otro autor. O sea, explorar lecturas de ese modo, encontrar maneras de leerles a ellos y que ellos nos lean y también leer independientemente. Entonces, así se da un conjunto de cosas que, según el autor Aidan Chambers, que es una de las bases principales que me llevó a escribir este libro, es saber luego conversar del libro, ya a partir de mi lectura, tu lectura y nuestra lectura. Entonces son 3 procesos diferentes que se dan y que en conjunto luego permiten conversar de libros. Que ahí se cierra el ciclo de lectura realmente, cuando podemos conversar de libros. Porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que estamos hablando con otras personas y tendemos solamente a juzgar como bueno lo que me gustó. Y si no me gustó, es malo. Y ahí termina la crítica. Entonces, superar eso, aprendiendo a conversar, justo él menciona de 4 cosas, ¿no? Lo que me gustó, lo que no me gustó, las relaciones que encontré con otras lecturas o con otras cosas que he encontrado y lo que me confundió. Cuando nosotros podemos
conversar a partir de esto, se generan conversaciones horizontales mucho más sinceras y que a la larga producen un resultado mucho mejor que la lectura individual que hubiera podido tener y que tal vez en mis propios pensamientos da vueltas y ahí queda. Entonces, tratar de fomentar este tipo de conversación es muy importante y con los hijos, con los adolescentes. Más que nada porque también genera algo de respeto entre mutuos, ¿ya? Pero yo respeto tu opinión, tú respetas mi opinión y a veces llegamos y a veces vemos cosas que no habíamos visto y que tal vez por ser un punto de vista diferente y conversar con una persona de una generación diferente, podemos entender de otra manera, ¿ya? Entonces, todo eso se posibilita solamente cuando tenemos tiempo para conversar. Al hilo de lo que comentas, hoy en día hay un cierto auge de los clubes de lectura, al menos aquí en España, no sé en Ecuador, pero me parece también que es muy importante eso, fomentar esa comunidad, ¿no? Esa posibilidad de intercambiar opiniones en torno a un libro, porque ahí se genera la riqueza al final, digamos, en la forma de expresarse, en adquirir nuevos conceptos, respeto al prójimo, todo eso al final son una serie de valores que se pueden, digamos, potenciar con este tipo de comunidad, ¿no? En torno a los libros. Sí, estoy muy de acuerdo con esto. Aquí en Ecuador es muy incipiente el tema. De hecho, a mí, que me gusta leer, me ha costado mucho encontrar clubes de lectura en los que yo pueda participar. Muchas veces he encontrado justamente internacionalmente. Ahora la ventaja de la tecnología es que uno se puede conectar por Zoom o por Google Meet a un club de lectura para poder conversar con otras personas acerca de esto. Entonces, sí, es sumamente importante y de hecho quiero utilizar el libro como una herramienta para generar comunidades lectoras. O sea, precisamente hay puntos en los que doy algunas estrategias para fomentar clubes de lectura, organizar comunidades lectoras que se generen a partir precisamente de la familia y luego ir ampliándolos poco a poco. Pero sí es fundamental eso, el de seguir desarrollando comunidades lectoras, agrupándonos, buscando gente que quiera conversar, porque sí, a los que nos gusta leer, obviamente estamos buscándolo, ¿no? Pero hay otras personas que quizá por esa falta de una comunidad o de alguien con las cuales compartir, se alejan de la lectura o la ven como una actividad menor, cuando es fundamental para nuestro desarrollo comunitario, para nuestro desarrollo personal también y para, obviamente, continuar fomentando la cultura y sosteniéndola más que nada. Porque eso es el valor de los libros. De cierta manera, nosotros somos los únicos animales que tenemos esa capacidad de hablar con nuestros muertos así, ¿no? Directamente. Al leer un libro, no tenemos que empezar desde cero la cultura, ¿no? Sino que ya lo retomo desde ahí y a partir de ahí puedo seguir avanzando. Entonces, el valor del lenguaje, el valor de la palabra se centra ahí y por eso es tan importante el rescatar. Y ahora en nuestra época yo creo que de alguna manera se está intentando alejar a las personas jóvenes, hacer ver como que la lectura no tiene valor, como que todo se reduce al mercantilismo. Y si tú tienes plata, estás bien y no importa que no pienses, ya, porque tienes plata, tienes dinero, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es importante el tema económico para sustentarnos, no es lo más importante si es que no tenemos la oportunidad de dejar un legado, de compartir y de seguir fomentando la cultura entre las personas que quedan. Porque es hacer eso, el escribir, el compartir, el leer, es traer todo nuestro pasado al presente y luego dejarlo para que siga constituyéndose hacia el futuro. Volviendo un poco al libro, ¿qué estrategias tienes planeadas para darle difusión? Bueno, aquí en Ecuador tengo planeada algunas conferencias, charlas en instituciones educativas, directamente con padres, con centros culturales. El 19 de septiembre, de hecho, tengo planeado un conversatorio en el Centro Cultural Benjamín Carrión, que es aquí en Quito, para presentar el libro a autoridades educativas, a padres de familia y demás. La idea es hacer una gira por el país,
presentando el libro principalmente en instituciones educativas y dirigido principalmente a padres, más que a docentes, a padres, para involucrarlos en el ámbito lector, porque muchas veces se ha delegado mucho a la escuela, que tiene una responsabilidad, pero no toda, ¿ya? Como yo digo, esta es la otra cara de la moneda con respecto a la lectura y tratarnos de hacernos responsables. Por otro lado, a nivel internacional, el libro también va a estar publicado en Amazon. Este va a estar publicado, justamente va a salir el 31 de julio, entonces a partir de agosto va a estar publicado. Y el medio de promoción principalmente, yo fundé una editorial aquí, Dame de Editorial, entonces a través de redes y a través de algunas plataformas, como hay una que se llama ClickBiki, que ayuda a distribuir el libro a partir de Amazon. Entonces, el acceso puede ser a partir de Kindle, va a estar disponible en tapa dura y tapa blanda. El costo del libro es de $15, entonces también es bastante accesible y esa será en esta primera etapa el principal medio de difusión. Espero tener contacto igual con más medios a través de otros podcasts como este, que yo te agradezco mucho la apertura que has dado, y tratar de que el libro se haga accesible al público de habla hispana en primera instancia. Tenemos millones de lectores, entonces aprovechar eso que nos da compartir un mismo idioma para que me parece que son más de 100 millones de hablantes de español, podamos tener acceso a esto y poder hacerlo aplicable con nuestros hijos. Bueno, en tu carrera, aparte de docente, de escritor, también eres, como has dicho, editor, también creo que eres corrector, digamos que tienes un currículum muy completo. Sí, podría decir que mi formación como docente me permitió, por un lado, familiarizarme con los procesos de creación literaria. En el año 2015 vi una oportunidad de formarme como editor. Aquí existe todavía una escuela de escritores, Kafka Escuela de Escritores, en las que me formé como escritor de escritura creativa, escritura de ficción. Publiqué algunos cuentos, publiqué algunos relatos y luego, aprovechando la conexión, empecé a poder trabajar ya en proyectos de edición. Me pude formar también como editor y gracias a eso fundé la editorial Dame de Editores aquí en Quito, que me permitió colaborar en varios proyectos. Eso fue también como medio fortuito, no sé, pero en pandemia, justo en el año 2020, como todos ya tuvimos que estar recluidos, a través de internet pude tener contacto con algunos autores, amigos que me permitieron participar ya directamente en algunos proyectos editoriales. El primero fue Abdón Uvidia, a quien participó en el libro como escritor del preámbulo. Él es un escritor de renombre aquí en Ecuador, escritor de cuentos, escritor de ensayos, y él me permitió participar en un par de proyectos con él. A partir de ahí es como que ya me sentí en la capacidad de poder hacer proyectos cada vez más grandes. Y después, en el año 2021, tuve contacto con Marcel Berant, que es de Perú. Él es un director editorial que, que fomenta la creación de libros de autores, ¿no? Entonces, de esa manera pude ya consolidar mi actividad como corrector de estilo primero y luego ya como editor y corrector editorial. Entonces, a partir de ese año, ya ¿cuántos años vamos? 5 años ya, he publicado como editor ya más de 100 libros, la mayoría han sido bestsellers, y orientado como mentor en la creación de libros, principalmente enfocados en las biografías de autores y de personas que han alcanzado éxito a nivel empresarial, que escriben acerca de su desarrollo personal, acerca de su propia historia, acerca de estrategias de cómo alcanzar algunas metas en nivel empresarial. ¿Tienes también libros de no ficción en tu editorial? Perdón, ¿libros de ficción o solo de no ficción?
Principalmente nos hemos enfocado en no ficción, aunque sí hemos publicado algunos libros de ficción, autores que han querido. Por ejemplo, una autora importante que publicó con nosotros, que hicimos la dirección editorial, es la autora que publicó Las aventuras de Ana en la mina, se llama. Bueno, está planeado publicar una trilogía de libros enfocados en niñas, sobre todo, para que desarrollen una carrera STEM. Entonces, lo que hicimos ahí fue desarrollar una historia ficticia, mágica, básicamente. Es fantástica la historia de Ana y cómo desarrolla sus actividades en el aspecto minero, y de esa manera fomentar un poco más el estudio en las niñas de carreras de la ingeniería, en la matemática y relacionados con esto. No son muchos libros de ficción en este aspecto, eh, porque, como te digo, la editorial con Marcel, con lo que hemos trabajado, está enfocado principalmente en el desarrollo personal, pero en algunos casos hay algunos autores que nos han buscado para escribir, ¿ya? Yo personalmente más soy la persona que se ha enfocado en la escritura de ficción. ¿Cuál es para ti la parte más gratificante de ser editor? El hecho de descubrir nuevas obras, conversar con los escritores, lo que es digamos, la maquetación, no sé qué parte te encanta más. La verdad me gusta todo el proceso, pero específicamente me gusta mucho, y debe ser por mi formación docente, la primera etapa de las mentorías en las cuales dirijo el proceso. Es decir, ayudar a personas que tienen una idea potente, tienen una historia potente, convertirla, ayudarles a estructurarla, ayudarlas a escribirla y ayudarles a publicar. Entonces, pero el proceso entre que ocurre la idea y ponerla en firme me gusta muchísimo, porque te conoces directamente con las personas, las entiendes, y cada persona es un mundo diferente. Entonces, en sí ese proceso requiere mucha creatividad en la estrategia que uno utiliza para que el libro realmente sea efectivo, ¿ya? Porque muchas veces sucede que hay personas que tienen historias muy potentes que contar, pero la cuentan de una manera que no se siente potente, no se siente muy vacía, o se siente como que no pasa nada, ¿ya? Entonces, lo que yo he aprendido, sí, es que las estrategias que uno utiliza para crear, o sea, no sé si es muy aventurada esta idea, pero desde mi perspectiva, todos los libros son de ficción, todo es ficción, ¿ya? Así sea una biografía o en este caso un libro de desarrollo personal, todo es ficción, porque al final de la realidad completa escogemos cachitos, ¿no? Pedazos, y los vamos armando y nos vamos formando una narración. Entonces, en este caso, el ayudarles a escoger los elementos de sus propias vidas y los elementos metodológicos también que quieren explicar para hablar de una estrategia, por ejemplo, de ventas, un ejemplo, ¿ya? Pero es tomar todo esto de cierta manera, contarlo en un orden específico, ¿ya? De manera que, por un lado, sea entretenido para el lector, pero por otro lado, les enseñe algo que necesitan, ¿ya? Ese proceso me gusta muchísimo porque eh, es encontrar un punto de vista muy particular, escoger qué elementos tienen que ser contados y contados en un orden específico para que el efecto sea duradero y sea impactante sobre todo. Entonces, esa parte, el dar las mentorías en el proceso de escritura, son la parte que más me gusta de mi trabajo como editor y director editorial. Y como lector, ¿cuáles son tus libros favoritos? ¿Tienes algún género que tiene preferencia para ti? Ya. En primer lugar, a mí me gusta mucho el cuento. Me encanta, siempre me gustó. El cuento me parece deslumbrante. Actualmente estoy leyendo un libro, podría decir que por el momento estoy enamorado de ese libro. Estoy leyendo el libro Soy un gato, de Natsume Soseki. Es un libro, es una novela grande, pero fascinado, fascinado.
La literatura japonesa me gusta muchísimo, eh, pero, o sea, no sé, no, o sea, te podría decir autores preferidos este momento. De toda mi vida, no sé, quizá autores de cuentos aquí latinoamericanos, Borges, Cortázar, Juan Rulfo, de aquí de Ecuador, Pablo Palacio, César Dávila Andrade, el mismo Abdón Uvidia, excelentes cuentistas sobre todo. Eh, pero de ahí podría decir, este momento estoy leyendo a Borges, las clases de Borges, hay un libro que recoge las clases de literatura inglesa que dio en Buenos Aires. Ese, estoy leyendo ya en la segunda, por enésima vez, la segunda parte del Quijote. Me encanta el Quijote. Ese podría decir que es mi autor. Ah, de hecho, lo tengo tatuado aquí, Ah, el jolín, Quijote. es cierto, sí, Me sí. encanta, me encanta. Ese podría decir que es mi autor preferido, Cervantes. Y por otro lado estoy leyendo también la novela de Soseki que fascinado. De ahí no, hay muchísimos, no sé, Saki Mm. también, eh, sobre todo autores de cuento creo que son los que más me gustan porque te permiten explorar muchas posibilidades en poco tiempo y cada cuento es un universo entero. Entonces, a Samantha Schweblin también les podría recomendar mucho, que es de las autoras contemporáneas de cuento que están muy bien, ¿no? Lo que están haciendo. Y de ahí, bueno, de los autores medio clásicos, me gusta más Hemingway que Faulkner, por ejemplo. Soy más de esa línea, me parece. Me gusta más cuando son más directos, cuando son estas construcciones tan grandilocuentes, no sé, como que es fascinante, pero me gusta más Dostoyevsky que Tolstoy, por ejemplo, podríamos decirlo de ese modo, ¿no? Como que para resumir un poco mis lecturas. Sí, mira, también coincido contigo en lo de Hemingway, ¿no? Sobre Faulkner. Prefiero, sí, esa forma de contar, ¿no? Más directa, menos rebuscada. Sí, también estoy de acuerdo. Y el libro de Soseki, si no recuerdo mal, es el punto de vista del gato, ¿no? El gato es como el que escribe en primera, sí, es un clásico ese libro, muy, muy famoso, sí. Exacto. Mm. Pues nada, para terminar, si te parece, bueno, ¿por qué deberían leer tu libro? Bueno, cualquier persona que se relaciona con un adolescente y que quiere mejorar su relación con el adolescente, conocerle mejor, conocerle genuinamente, el mejor punto de partida, por experiencia propia, te puedo decir que es a través de explorar lecturas, no imponerlas, explorar lecturas juntos. Entonces, si quieren una especie de guía, aunque no lo considero una guía, un enfoque de lectura, podría decirle de algún modo. Lean el libro Léeles a tus hijos, en el que intento explorar de cierta manera las posibilidades que nos dan la lectura para relacionarnos mejor con los adolescentes. Si somos familiares, padres, madres de adolescentes, es una forma estupenda para relacionarnos con ellos. Pues con estas últimas palabras de David, vamos a dar por concluido el episodio de hoy. Si quieres añadir alguna cosa más, David, estás a tiempo. Tienes el micrófono a tu disposición. Perdón, no te escuché la parte Ah, sí, final. perdón, nada, que vamos a poner punto y final al programa, pero bueno, como siempre dejamos un espacio al final para que el invitado, si tiene algo que añadir, alguna cosa que considere oportuno, tienes el micrófono disponible antes de despedirnos. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, por esta oportunidad de hablar del libro. Si nos quieren encontrar en redes sociales, en Instagram estoy como damed.editores o nos pueden encontrar también en la página web agenciagenesis.org, que es una agencia educativa que fundé, que es en la cual propongo las charlas, las conferencias y los talleres con las cuales trabajamos tanto en escuelas como en instituciones que tienen relación con la lectura y con adolescentes principalmente, que es el enfoque que tenemos. Pues con esto damos por concluido el episodio de hoy y nada, agradecerles su atención y le mandamos un abrazo a todos desde aquí.